Buenas noches, jóvenes. Les saludo en el nombre de Cristo. Esta es la 10ª clase. Pasa rápido el tiempo, pero aún estamos recién en la introducción del libro. Estamos recién en el capítulo 1, estudiando los versículos. Vamos a adelantarnos un poquito al capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Dónde está este cordero inmolado? Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6 del capítulo 5 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Fíjense en la descripción, es un cordero, ¿no? O sea, la cría de la oveja, muy pequeño, blanco, total, indefenso, pero que la característica es que tiene 7 cuernos, que representan autoridad sobre todas las cosas. Los cuernos siempre en el Apocalipsis van a representar autoridad, poder. Y esto se aprecia en el mundo natural, en que los mamíferos que tienen cuernos, cuanto más grandes son sus cuernos, son más poderosos. El alce, por ejemplo, tiene esa cubierta de cuernos, llegan a ser muy grandes, pueden llegar a pesar hasta 30 kilos. Cuanto más grande es, significa que ese ciervo es más poderoso. Y los 7 ojos es una complementación a lo que hemos visto en los primeros versículos del capítulo 1. Y ahí reafirma que esos 7 ojos que tiene, porque además de los 7 cuernos dice, tiene 7 ojos, dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Otra vez la misma idea, presenta al Padre, al Espíritu Santo, y ahora dice que el Hijo tiene al Espíritu Santo. Vayamos al capítulo 3 del mismo libro, versículo 1, y esto además se resalta en esta porción donde dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Jesús está hablando de sí mismo como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Entonces aquí está la Trinidad representada, que antes no se había representado en los evangelios, y que en las cartas paulinas y de Pedro no aparecen el pensamiento de la Trinidad de una manera desarrollada, ¿no? Pero aquí sí está más desarrollado el concepto de la Trinidad, sobre la cual mucha gente tiene opiniones a veces muy confusas. Pero aquí está apareciendo, y Jesús dice que Él tiene el Espíritu, los 7 Espíritus de Dios, ¿no? Vamos a ver un poco más. ¿Dónde más dice que Jesús tiene esos 7 Espíritus? Vámonos a Zacarías, capítulo 3. Dice así: escucha pues ahora, Yeshua o Josué en el español, en el hebreo aparece como Yeshua, una aproximación al nombre de Jesucristo. Pero dice Yeshua, sumo sacerdote. No es ni Josué, el gran juez, discípulo de Moisés, sino que es un sumo sacerdote de nombre Josué, pero en la época de la reconstrucción del segundo templo. ¿Ya? Es un sumo sacerdote, dice, tú y tus amigos, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Yahvé Sabaoth, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces aquí hay muchos arquetipos, muchas figuras acerca de lo que en el futuro haría el Padre. Primero, Yeshua, Josué, sumo sacerdote, es un arquetipo o una tipología de Jesucristo. Y también el renuevo es el propio Jesucristo.
Fíjense que están en plena época de la reconstrucción del templo, en la época de Zorobabel, cuando retornan del exilio en Babilonia, ya empieza a imperar el gobierno medo-persa y ellos regresan a Jerusalén a reconstruir el templo. Es una etapa de reconstrucción. Y en esa etapa de reconstrucción, en una de esas profecías, el Señor le promete al pueblo de Israel ya en ese tiempo de que del remanente de Israel, del remanente del sumo sacerdote, vendría un renuevo. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Ahí están los 7 ojos. En esa piedra angular hay 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Y dice, he aquí yo grabaré su escultura. ¿Qué es lo que quiere decir que ahí grabará su escultura? Lo que está diciendo ahí es que Dios va a hacer algo en el futuro, ¿no? Algo va a hacer Dios, algo va a esculpir. Es decir, Él va a fundamentar la iglesia. El Padre, con la asistencia del Espíritu Santo, en estos tiempos, Él es el que construye la iglesia. Él es el que la talla, Él es el que la forma. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero el que está formando la iglesia en estos momentos es el Espíritu. Dios está tallando en la piedra angular, el Espíritu Santo está tallando en la piedra angular que Jesús está tallando la iglesia. La está construyendo, la está formando. El Espíritu Santo en estos tiempos es el que le da forma a la iglesia. Él es el que la talla. Por lo tanto, la iglesia, si bien es de Cristo, pero el que está en la tierra ahora construyéndola es el Espíritu Santo. El Espíritu forma la iglesia y que vendrá un día donde el pecado se quitará del mundo. ¿Cuándo va a suceder eso? En el milenio. Cuando Cristo reine, el pecado será quitado del mundo. Porque nosotros ya estaremos resucitados. Y será el premio a los vencedores que creyeron en Jesucristo. Y gobernaremos sobre los sobrevivientes que el Señor dejará para que la iglesia gobierne sobre ellos. El ángel que hablaba, fíjense la presencia del ángel otra vez. Un ángel que revela las cosas del Señor. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Este tipo de revelaciones no es en sueño, sino es fuera del sueño. El ángel lo despierta. Hay unas revelaciones que vienen como sueño, esta no viene como sueño, sino esta viene más bien como una teofanía o una presencia visible de Dios con la mente consciente. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? ¿Qué ves?, le dice al profeta. Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro de oro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Es la descripción de lo que vimos antes del candelabro judío, que estaba frente al lugar altísimo y que servía para alumbrar frente al lugar altísimo, para alumbrar el lugar santo. Hemos dicho en las clases pasadas que son los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Los 6 espíritus que aparecen en Isaías, más el espíritu de la unidad que une a los otros 6 espíritus y que representa también los espíritus de Dios. Que la suma de ellos, o las 7 virtudes de ellos, son las virtudes del Espíritu Santo que reposan sobre Jesucristo. Y eso es lo que está viendo ahora. En esa revelación él está viendo eso. Versículo 3. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Él pregunta sobre la visión, no vamos a hablar de los 2 olivos porque es parte de otra clase, pero él está preguntando acerca de lo que está viendo. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y yo le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahvé a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé Sabaoth. Nos detenemos ahí un ratito. La obra, la construcción del Espíritu Santo de la iglesia en estos tiempos, desde que Cristo se fue,
ha sido obra del Espíritu Santo. Y resalta algo importante, no es con espadas ni con ejércitos, sino con el poder de Dios. Sin embargo, la iglesia, desde su inicio, los primeros lo comprendieron muy bien, pero pasado el tiempo, la iglesia perdió de perspectiva tal vez esta profecía y esta enseñanza de que todo lo que logre la iglesia no va a ser a través del Estado, no es con guerras como las cruzadas, ¿sí? No es aliándose con el más poderoso. La iglesia vive y persiste solo por la obra del Espíritu Santo. La iglesia católica se otorga un título como la poseedora de toda la verdad y como la poseedora de la única revelación de Cristo. Como si ellos fueran los autores de la iglesia. Aquí el único propietario y el único constructor de la iglesia, según esta profecía y según el Nuevo Testamento y según lo que estamos viendo en Apocalipsis, es Jesucristo, es el Espíritu Santo, perdón. No es con espadas, ni con ejércitos, no es con instituciones, no es con estados, no es con gobiernos. Si la iglesia sobrevive hasta ahora es por obra del Espíritu Santo. No es con organizaciones verticales. No, la obra es sostenida por el poder del Espíritu Santo y estará hasta el final de los tiempos. Eso es lo que está diciendo aquí, que toda la construcción de la iglesia es por la obra del Espíritu Santo. Y dice versículo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Se está refiriendo a los gobiernos de este mundo. A los gobiernos de este mundo. Los gobiernos de este mundo, por más que quieran destruir la iglesia, nunca van a poder. ¿Quién eres tú? Dice el Señor. ¿Qué son ustedes, gobiernos de este mundo? A veces, hermanos, inclusive yo, sentimos temor por lo que el globalismo está haciendo y sentimos temor por lo que se viene. Porque entramos en una etapa muy dura, ¿sí? Este gobierno mundial que se está fortaleciendo en estos tiempos y en donde dos bandos se disputan el poder total, produce temor en la gente. Porque ya ni siquiera los presidentes que elijamos en el Perú o los alcaldes que tengamos, ni siquiera ellos van a gobernar. Va a ser un solo gobierno, que es el gobierno del versículo 8. Vino palabra de Yahvé a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, sus manos la terminarán, y conocerán que Yahvé Sabaoth me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahvé que recorren toda la tierra. En ese tiempo, que es profecía para ese tiempo, pero es profecía para los tiempos futuros, en ese tiempo la reconstrucción del templo y de sus autores era menospreciada. Se burlaban de ellos. Decían que ustedes van a reconstruir el templo que tardó años en ser construido por Salomón, y ustedes con piedritas juntándose de poco a poco van a reconstruir este templo. Tomó muchos años reconstruirlo y los ninguneaban, se burlaban de ellos, como que siempre pasaba esto con el pueblo de Dios, ¿no? Siempre se ha subestimado la existencia y la predominancia del cuerpo y del pueblo de Dios en el mundo. Hoy día también hemos menospreciado al Señor, somos ninguneados, nos dicen de todo, pero eso pequeño el Señor lo exaltará, Él lo va a hacer exaltar, y lo va a hacer, ¿quién lo va a hacer? Los siete espíritus del Señor, los 7 ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Entonces nos damos cuenta de que esta manera misteriosa en la que la Trinidad aparece en el saludo introductorio del apóstol Juan a la iglesia antes de dirigirse a las iglesias de ese tiempo, aparece resaltando las 3 figuras, aunque de una manera más misteriosa que antes, pero lo resalta. ¿Por qué es importante entender la Trinidad? Porque nos introduce a esos tiempos de Dios. Todo el Antiguo Testamento predominantemente apareció la obra del Padre, ¿verdad? Luego, por pequeño tiempo, aparece la obra del Hijo.
Y en otro tiempo muy largo está la obra del Espíritu Santo. Pero los tres están interviniendo en tiempos diferentes. Así que por eso es importante que en la presentación, previo al mensaje a las iglesias de ese tiempo y previo al mensaje que nosotros nos toca recibir de los últimos tiempos, comprendamos bien cómo es que obra el Señor. Cómo es que obra el Señor en la vida de la iglesia. Y con esto cerramos esta primera porción del saludo. Ya en la próxima clase empezaremos a hablar sobre los demás versículos. Entonces hemos llegado hasta el versículo 5, 6 y por ahora ahí cerramos esta perícopa, este pensamiento. Amén. Dios los bendiga.